¿qué tal? Aquí vamos a conversar hoy con un hombre sabio. Para mí, conocimiento y sabiduría no es lo mismo. Entonces es valiosísimo encontrar a un hombre sabio, Jorge Bucay. Jorge, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y gracias por el halago al que no creo merecer todavía. ¿Te consideras una persona con una gran sabiduría? No, de ninguna manera. No. Por varias razones. A ver. La primera es porque me parece que es demasiado grande el saco, ¿no? La segunda es por un tema de vanidad. ¿Sabes por qué? Porque en realidad solo se puede ser sabio cuando uno es grande. Los jóvenes son muy inteligentes, son muy conocedores, son muy cultos, pero no son sabios. Sí. Porque la sabiduría viene con la edad, Experiencia. no viene con lo que uno ha leído o aprendido. Por eso eres un hombre sabio. Ah, me estás diciendo viejo, qué feo. ¿Escuchó? Bueno, Se me salió por el otro lado. Bueno, ya, nada. bueno, pero si te tengo que poner la palabra sabio te digo viejo, Muy bien, sí. la sabiduría es todo Eso. aquello que sabemos Por favor. si descartamos todo lo que hemos aprendido. Ok. Porque la sabiduría viene de la experiencia, no del estudio. Sí. Uno puede ilustrarse para ser un hombre ilustrado, pero para ser sabio tienes que haberlo vivido. La sabiduría viene de lo vivido, no de lo aprendido. Entonces he vivido muchos años, he vivido muchas cosas y sobre todo he vivido muchas cosas sorprendentes, halagadoras, que me han llegado, yo creo, porque el buen Dios es bueno conmigo, porque en realidad yo no creo haber merecido tanto como se me dio. Pero se me ha dado mucho en muchos lados, mucha gente que me ha dicho palabras que llevo en mi corazón para siempre. Y sobre todo, mucha gente que me ha dado las alegrías, la alegría que vengo a buscar aquí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que me da más alegría a mí? Ver los ojos que me leen. Ver los ojos que alguna vez me han leído a mí me llena de alegría. ¿Cuánta gente te ha leído en el mundo, Y Jorge? ¿Alguna vez has hecho, no sé si Sí, por vanidad, el cálculo? por vanidad. ¿Cuánta gente me ha Sí, leído? muchos. ¿Cuánta gente ha dicho, mi vida cambió por una palabra de los cuentos de Jorge, por algo? Bueno, eso no lo sé. Yo siempre digo, cuando la gente me dice, doctor, sus libros a mí me salvaron. Yo digo siempre, yo no te salvé, te salvaste tú, pero gracias por hacerme tu cómplice. A mí me Qué encanta lindo, ser cómplice de la qué gente que ha lindo crecido. eso, qué lindo. Pero la gente se salva sola o no se salva. Bueno, pero tener una guía, una luz que oriente, Jorge, eso es una responsabilidad muy grande. Mira, mis libros dicen, a mí me sirvió esto, aquí te lo comparto, ojalá te sirva a ti también. Pero depende de ti y no depende de mí. Tú eres el héroe que cambia tu vida. Tú eres la heroína que transforma tu existencia. Tú eres la que es capaz de decir que sí y decir que no. Y ese es siempre tu privilegio. Pero entonces explícame, Jorge, ya un poco, ¿por qué algunos dicen sí y otros dicen no? ¿Qué es el proceso interior para poder decir, yo te escuché y voy a hacer eco en mi vida? Y otros que dicen, me vale, cierro. ¿Cuál es la diferencia? Si hubiera una sola razón, la psicología no existiría. Hay muchas razones, que la psicología intenta explicar. Pero una de ellas tiene que centrarse en los primeros 5 años de vida. Okay. Cuando papá y mamá te enseñaron, la mejor de las veces con las mejores intenciones, algunos rumbos equivocados. Okay. La sociedad en la que vivimos quiere que tú pertenezcas. Y en esta necesidad de que tú pertenezcas condiciona algunas cosas. Entre otras, condiciona tu libertad. Okay. Y nadie que no sea totalmente libre puede desarrollar su potencial. Pero déjame decirte algo, nunca somos libres porque de las primeras cosas que nos amarra es el lenguaje. Hay que manejar los códigos del lenguaje para podernos entender. O sea que perdí mi libertad de crear las palabras que yo quisiera. Está muy bien, la suspendiste. Okay. No la perdiste. Okay. Quiero avisarte hoy aquí delante de todos que te la devuelvo. Tienes la libertad de decir lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. La única condición es que tienes que hacerte responsable después. Okay. Pero por lo demás, tú eres libre aunque no quieras. ¿Por qué? Porque eres libre de tus no. Okay. No eres libre de tus sí, usted tampoco es libre de todos sus sí. Pero de sus no, siempre libre. Usted siempre puede decir que no. A veces el precio es costosísimo, Okay. pero les aseguro que vale la pena. Jorge, hagamos un poquito de historia. ¿Por qué Jorge Bucay? ¿Cómo empezaste a
matricularte o a meterte en ese conocimiento desde niño, adolescente? ¿Tu primera profesión cuál es? Mi primera profesión es médico. A médico. Soy médico clínico y después soy médico especialista en enfermedades mentales. Ok. Pero no psiquiatra. La psiquiatría es otra cosa en Argentina. Ok. Se homologan y trabajamos de lo mismo, pero psiquiatra es alguien que básicamente trabaja con pacientes psiquiátricos, que yo no trabajo, que utiliza la medicación psiquiátrica, que yo no utilizo, y que trabaja con trastornos graves de la personalidad, que yo no trabajo. Yo ahora menos que antes, hace muchos años que ya no atiendo pacientes, pero antes de eso, hace muchos años que trabajaba con pacientes sanos que deseaban crecer y desarrollarse. No trabajaba más con pacientes enfermos, digamos así. Y trabajaba en el desarrollo personal. Ahora, el tema de cómo empezó todo esto tiene que ver, dice mi mamá, decía mi mamá, pobre, decía mi mamá que cuando yo tenía 8 años y íbamos por la calle y veíamos a los niños de mi edad víctimas de la parálisis infantil, que fue epidemia en Argentina, con muletas o en silla de ruedas, yo me angustiaba tanto que me sentaba en la calle y me ponía a llorar, dice mi mamá, que no había manera de consolarme. Y mi mamá decía, este chico va a ser médico, decía mi mamá. Nunca abandoné el dolor que me causaba el dolor ajeno, nunca me pasó. ¿Lo sentías, Jorge? Sí, lo sentía, yo recuerdo esta sensación de mi mamá tironeando de mí en la calle. Yo sentía esto. Yo vivía peleándome con mis compañeritos que se burlaban de los niños que tenían dificultades. El bullying existió siempre, ¿no? Quiero decir. Sí, siempre, siempre. Ahora somos más conscientes, por suerte, pero siempre existió. Y más fotografiados y más registrados. Bueno, eso además, por supuesto. Así que eso me llevó a estudiar medicina, y me llevó a estudiar medicina en la decisión de ser pediatra. Yo quería ser médico pediatra, quería trabajar con niños. En Argentina la carrera de médico se cursa en las materias, en las cátedras que dan esas materias, y uno pasa por todas las especialidades. Cuando pasé por pediatría, en la sala de pediatría había un niño que se llamaba Ramón. Ramón tenía 8 añitos, tenía una enfermedad muy grave, no viene al caso. Estaba acompañado por la madre, pero estaba pasando muy mal. Y yo, que empatizaba mucho con los niños y que empaticé mucho más con este niño, nos hicimos amigos, como decía él. Y entonces le hacía juegos, le llevaba trucos de magia, le traía revistas, nos encariñamos mucho y la madre estaba muy agradecida y yo más agradecida. Y Ramón se murió en el hospital. Y yo sentí que una parte mía se moría con él. Y una parte mía se murió con él, porque yo pensé, yo no voy a aguantar esto como profesión. Yo no voy a aguantar encariñarme con los niños que se mueren, yo no lo voy a aguantar. Y entonces pensé, no quiero dejar de trabajar con niños, así que voy a hacer psiquiatría infantil, pensé. Porque así los chicos no se mueren, los puedo ayudar, pero no se van a morir de su trastorno, ¿no? Para hacer psiquiatría, les doy calidad de vida, pero no se mueren. Para hacer psiquiatría infantil en Argentina hay que hacer psiquiatra primero. Así que me puse a ser psiquiatra, hice el curso de psiquiatría y empecé a trabajar como médico psiquiatra. Y me encantó y no me quise nunca más, me quedé trabajando con adultos. Así es la historia. Y después empecé a pensar que quería trabajar con pacientes sanos. Qué bien. Porque los pacientes psiquiátricos se atienden y tienen una vida normal. Los pacientes psicológicos no se curan tanto, pero uno puede devolverles calidad de vida, fue un desafío importante. Y después llegaron a mi vida maneras de trabajar que eran muy confortantes para mí, muy agradables y muy buenas para la gente. Entonces, ¿cuál fue el primer libro que escribiste, Jorge? El primer libro que escribí se llama Cartas ¿Tienes 70? Para... ¿Cuántos? Tengo 34. ¿Cuál fue el primero entonces? El primero se llama Cartas para Claudia. Ah. Claudia es el nombre de mi hija. ¿Cuántos hijos tienes? ¿A tu hijo que es también psiquiatra conocido? Sí, Demián. ¿Tienes dos? Tengo hijos, sí, tengo dos. Okay. Tenía yo en un momento 2 libros, uno que se llamaba Cartas para Claudia y otro que se llamaba Recuentos para Demián. Okay. El tercer libro se iba a llamar Estupideces para Perla, que es mi esposa. Pero al final le cambiamos el título. Y siempre fue dirigido a supuestos pacientes encarnados en los nombres
de mis hijos por amor y nada más. Pero en el prólogo del libro Carta para Claudia dice, escribo este libro no para mi hija Claudia, que tiene 8 años, sino para la mujer que ella va a ser cuando tenga 22. Qué bien. Ese fue tu primer libro. Ese fue mi primer libro y el que... ¿Arrasó con todos los demás? No, el que arrasó fue Recuentos para Demián, que fue el segundo. Y que es una recopilación de los cuentos que yo cuento en consultorio. Los cuentos tuyos, tú trabajas con metáforas. Trabajo con metáforas, con ¿Qué historias, es la con metáfora? anécdotas. Bueno, eso me lo vas a contar ahora después de comerciales. Exactamente. Ya regresamos con Revolturas. Un saludo para Canal 2, los felicito porque es muy bueno el programa y... Pero si nunca lo ha visto, ¿cómo es? Lo presiento. Usted nunca lo ha visto, ¿cómo así que es bueno el programa? Pero me imagino porque los caleños son buenos para todo. Es que dicen que yo me parezco a ella físicamente, pero me parece No, pero que... ahí ya no. Del Estás Agustín hablando Codazzi. como puro mamerto. No, del Agustín Codazzi. No Se me son acusa de ciertas. eso. Yo tengo un equipo de investigadores muy fuerte. ¿Y tú? No, les espera un buen futuro, que es el número 3. Evolucionen y lleguen al 3. Y así alguna vez llegarán al 4. No, que el 2 pasen al 1. Los felicito por su salsa porque, bueno, hace mover mucho los pies y eso es desoxida. El reinado ha sido totalmente cancelado. Un saludo al Canal 2 y que sigan siendo el número 2. Estamos con Revolturas. Jorge, tú trabajas con metáforas, es una cosa impactante. A uno en psicología no le enseñan a trabajar con metáforas y con simbolismo. Bueno, ahora y sí, tú ¿eh? la usas como nunca. Ahora Afortunadamente, y alguna gente dice que por culpa mía, en la Facultad de Psicología en Buenos Aires qué bien. hay 2 materias que trabajan sobre la historia de los cuentos y el poder de los cuentos. Pero no es nuevo, ¿eh? Platón contaba mitos a sus alumnos, así que no es una novedad. Lo que pasa es que la gente ha descubierto esta fuerza. Un día llegaron al cielo 4 mujeres jóvenes. Ay, me encantan tus cuentos, me encantan. Y entonces el cancerbero, el que custodiaba la puerta, le dijo, ¿quiénes son? Y entonces las mujeres dijeron, soy la fe. Y la otra dijo, soy la sabiduría. Y la otra dijo, soy la juventud. Y la otra dijo, soy la música. Dice, no, identifíquense. Y la música agarró el arpa y tocó. Y la juventud se paró sobre una piedra y se puso a danzar, claro, se puso a bailar alegre. Y ¿La fe? Y la fe se arrodilló y se puso a rezar. Y la sabiduría se sentó en una piedra y contó un cuento. Qué bien. Y yo creo que eso es, los cuentos son estos, pero tampoco es un mérito personal, no. Los conozco por ti 2 en abuelos especial. varones y 2 abuelos mujeres. Los 2 abuelos varones nacieron en Siria y traían todas las historias de Medio Oriente con ellos. Y para cada cosa había una historia en mi casa. Mi abuela nació en el Yemen y traía costumbres que no tienen que ver con los cuentos, pero sí tienen que ver con sentarse alrededor de un fogón a dialogar. Mi papá, que en realidad tuvo que dejar de estudiar para darle de comer a su familia de origen, amaba leer, amaba leer. Tanto amaba leer que si había algo que a él lo apasionaba era el diario del domingo, el periódico del domingo, que venía con suplementos. Pero en mi casa, donde yo nací, no había dinero para pagar el diario todas las semanas. Así que mi padre tenía... ¿Puedo preguntar qué sientes? Me emocionó. Siempre me emociona esto. Un día conté esto delante de la persona que voy a referir y él también lloraba. Un escribano que vivía al lado de mi casa en Buenos Aires. Al lado. No éramos ricos porque el barrio era un barrio de gente pobre, era el barrio donde estaba el basurero municipal, pero él era bancario, tenía un buen pasar. Así que él recibía el periódico todos los domingos. Él había hecho un acuerdo con mi padre
Y entonces él se leía el periódico todo de punta a punta, él. Y el lunes a la mañana le llevaba a mi papá el diario del domingo. Que mi papá leía de punta a punta, ¿eh? No había una letra que no leyera. Todos los lunes era el día de él. Así como leía ese periódico, leía cualquier cosa. Cualquier cosa. Y tenía esa misma intención con nosotros, porque para él la lectura era la puerta de la sabiduría que hablábamos antes. Y entonces mi hermano y yo siempre nos acordamos, él nos decía, en esta casa no hay dinero para comprar la ropa de marca que ustedes quieren, y tampoco hay dinero para comprar los juguetes con baterías que ustedes quieren y merecen. Pero en esta casa, mientras yo tenga trabajo, siempre hay dinero para libros. Qué bien, Jorge, por Dios. Increíble, mi padre no era un hombre de una extremada cultura, pero esto era una postura. Y era cierto. El resultado fue que cuando llegaba Navidad, Año Nuevo o cumpleaños, nosotros no íbamos a la juguetería a buscar. ¿Para qué? Nos iba a decir que no. Pero nos íbamos a la librería a elegir el libro más caro de todos. Nos encantaban esos libros que se abrían y troquelaban, ¿te acuerdas cuando éramos chicos? Que se levantaban las imágenes. Sí, sí. Y esos eran nuestros juguetes. La habitación donde yo dormía con mi hermano, el suelo estaba lleno de castillos y de dragones y de batallas, todos armados en el suelo, donde nosotros vivíamos en ese mundo de fantasía, porque mi papá ni preguntaba, decía dónde está, en qué librería, y a los 2 días pedía prestado, sacaba un crédito, pero el libro estaba ahí. Y es una fórmula increíble, infalible además, ¿eh? Yo lo he hecho con mis nietos. Pero voy a hacer un salto de garrocha con el mundo de hoy. A ver. Y la tecnología, y las pantallas, y los celulares. Jorge, se está perdiendo, los niños se están perdiendo momentos maravillosos al no conectarse con la lectura. Yo creo que sí, pero creo que no hay, que la batalla está perdida, ¿eh? Lo siento mucho por decir esto, ¿eh? Pero es una batalla perdida, no se puede competir con esto. Si nosotros pudiéramos descubrir que en la lectura las imágenes son más lindas, entonces otro sería el cantar. Pero bueno, yo creo que hay que llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los educandos, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, a descubrir el placer de la lectura. Y la palabra descubrir es una palabra mágica en mi vida, yo me dedico a eso, porque descubrir significa descubrir, sacar lo que cubre. Descubrir. Hay un placer oculto en todo lo que no significa las redes y la tecnología, pero está tapado por el bombardeo que significa todo lo que es en internet y qué sé yo, que es impresionantemente maravilloso, ojo. Se han salvado más vidas gracias a internet que gracias a los antibióticos. Es así. Así que es importantísimo que exista la internet y que exista la tecnología y va a seguir siendo importante y cada vez más. Hoy la medicina está pensando que quizás pueda conseguir prolongar la vida infinitamente porque se puede reemplazar cualquier órgano por otro órgano construido con una impresora digital. ¿El hígado no te funciona? Te hago un hígado nuevo. Jorge, ¿qué hay en el otro lado? La primera pregunta que voy a hacer solo para molestarte es ¿por qué pensar que es otro lado? Pero bueno, no importa. Perfecto, pero muy bien dicho. Pero supongo que te refieres a después... Trascender. La palabra, no sé, trascender, ¿qué significa? ¿Qué hay cuando trascendemos? Estando Noelia Paz en Colombia no me animo a contestarte eso. Pero siempre doy una respuesta que a nadie le gusta. A nadie le gusta. Hay gente que cree que uno sigue viviendo, hay gente que cree que uno se lo come gusano, hay gente que cree que uno reencarna, hay gente... Y cada uno tiene una idea. ¿Qué cree él que va a pasar? Son ideas diferentes. Yo tengo la respuesta, te voy a decir acá en primicia para usted. No tengo ninguna duda de que es así. Cuando usted se muera, le va a pasar lo que usted cree que le va a pasar. Okay. A su vecino por ahí le pase otra cosa. ¿Por qué? Porque cree otra cosa. Pero a usted le va a pasar lo que usted cree que le va a pasar. Pero no es justo. Bueno, entonces cambie de idea, hombre. Si a usted no le gusta lo que le va a pasar, cambie de idea, ¿quién lo obliga? Pero eso creo yo. Qué bien. Creo que los que creen que se lo van a comer los gusanos, se lo van a comer los gusanos. Y creo que los que creen que van a reencarnar, van a reencarnar. Qué bien. Pero los que creen que se lo van a comer los gusanos, le molesta que al vecino no se lo coman los gusanos. Okay. No sé por qué. Pero eso es sabiduría, Jorge, porque es decir, creas tu vida.
no está ella. La creas con el pensamiento, con la actitud, con la forma de vida. Amor de mi corazón, ¿tú sabes lo que quiere decir la palabra abracadabra? ¿Sabes? A ver, no, explícamelo. ¿Sabes que se usa para los magos? Sí, abracadabra. Los magos dicen abracadabra. Abracadabra significa yo creo con mi palabra. Ok. Creo de crear, no de creer. Abracadabra es que lo que yo digo se haga realidad. Eso quiere decir la palabra abracadabra. Y nosotros tenemos una magia en nuestra vida. Y la magia consiste Jorgito, en yo te voy a poner un construir. sombrero de mago y te voy a hacer metáforas, símbolos, la sabiduría que tienes. Eres mago, más que psiquiatra o algo, mago. ¿Eres mago? La verdad que Manejas no. magia. No, ilusionista en todo caso. Bueno, acepto, ilusionista. Pero ese es tu papel en el mundo. Mi papel en el mundo es aquello con lo cual yo me defino. Porque fue difícil para mí. Cuando yo empecé a trascender un poquitito de mi entorno, me empezaban a preguntar, ¿pero usted qué es? ¿El psiquiatra? ¿El médico? ¿Qué es? Y yo tenía problemas con esto. Porque si yo decía que era médico psiquiatra, significaba que trabajaba con pacientes psiquiátricos. Si yo decía que era médico, significaba que yo curaba a la gente, porque eso quiere decir médico. Y yo, la verdad, no curo a nadie. En todo caso, quizá pueda ayudar a algunos a que se curen. Así que médico tampoco me iba. Psicoterapeuta no me sintonizaba. Psicoanalista no era, pues no hago psicoanálisis. Así que empecé a decir lo que digo siempre y desde entonces, que soy un ayudador profesional. Eso hago, soy un ayudador profesional. Me dedico a intentar a algunos, a ayudarlos a que se curen y he hecho de esto mi profesión. Pero en definitiva manejas magia. La magia es el arte de transformar una vida, de transformar una sustancia, de transformar un elemento. Tú haces magia. Bueno, no, pero entiendo por qué lo dices. Yo no, lamentablemente, ¿no? Me gustaría mucho hacer magia, de verdad. Me gustaría. Cuando juego con mis nietos a hacerles magia, me dicen, lo tienes en la manga. No puedo engañar nunca. Así que no sé. Hay un poco de magia, pero ¿sabes cuál es la magia? Mira tú, que voy a hablarte yo. La magia es la magia del amor. Ok. Hace mucho tiempo que yo sé que para poder ayudar a una persona tienes que sentir que te importa. Ok. ¿Y cómo se llama en el lenguaje cotidiano me importas? Se llama te quiero. Ok. Porque te quiero no quiere decir más que me importa de ti. Nada más y nada menos. Y el amor, pido disculpas a tanta gente que opina lo contrario, pero el amor es querer mucho a alguien. Nada más y nada menos. Y aquella persona que te conoce, que sabe que te gusta, que te trae como regalo un día el caramelo que a ti te gusta más, que se acuerda de tu cumpleaños, que sabe qué buscas en la vida, ese te quiere, aunque no te lo diga nunca. Y el otro, el que jura y perjura que te quiere y te manda cartas por todos lados, pero en realidad le importa un pimiento de ti, ese no te quiere. Aunque sea tu padre, tu hermano, tu madre, tu pareja, tu hijo. No necesariamente queremos por sangre, por lazos consanguíneos. Hay No, que claro que ganarse o construir, ¿cómo sería? Claro, bueno, no queremos por lazos consanguíneos a pesar de que la sangre tira, y es verdad, ¿eh? Es verdad que la sangre tira. Es verdad en muchos aspectos. Por ejemplo, ¿no? Noelia y yo venimos a hablar del amor a Colombia, ¿no? Y entonces yo le decía que yo quiero explicar que el amor es algo que se construye, no es algo que surge, ¿no? Se encuentra. Claro, es algo que se construye. Y que se construye eligiendo a las personas con las cuales uno la construye, ¿no? Así que no es algo que te sucede y nada más, hay una construcción. Y es evidente que los lazos de cercanía o de parentesco influyen. Ayudan, claro. Claro. No creo que uno reconozca a su hermano apenas la ve, porque es su hermano, salvo que sea tu hermano gemelo. Ahí sí lo reconoces, casi siempre. Jorge, ¿eres optimista para la humanidad? Y otra posibilidad hay. Por supuesto, claro que sí. Pero además de que soy optimista, no tengo ninguna duda. Yo creo que el mundo se ocupa de que yo deje de serlo, pero vienen fracasando en toda la línea. Mira, la verdad, compara la vida del hombre hoy con la vida del hombre hace 20 años, hace 40 años, hace 80 años, hace 100 años. Cuando nacieron mis padres, en 1900, las personas vivían 50 años. Y no vivían bien, ¿eh? No vivían bien.
Nos faltan algunas cosas. Nos falta que el mundo se plante para decir guerra, no. Nos falta encarar algunas miserias e injusticias que Nos existen. faltan más personas como tú. No, Nos faltan más seguro, personas como tú. seguro que no. Pero siempre vengo diciendo últimamente que el mundo tiene un solo problema. A casi nadie le importa del otro. Es una maravilla, ha sido increíble. Ojalá lo pudiéramos tener más y más y más. Pero realmente, Jorge, gracias por la lección, gracias por lo que transmites, por lo que nos das. Qué maravilla poderte tener aquí y ojalá que ustedes lo hayan podido disfrutar tanto, aprender tanto como lo hice yo. Jorge, muchas gracias. A ti. Que la pasen bien.